El día de hoy vamos a comenzar con una serie nueva, como les venía anunciando algunas semanas atrás, hermanos, y vamos a estudiar el libro de Romanos, o la carta a los Romanos. Así que vamos a Romanos capítulo 1. Y es que la carta a los Romanos, o el libro, perfectamente podría llamarse el manual teológico de los romanos, tiene el único objetivo de que la iglesia pueda exaltar al Evangelio y a su creador, a Dios, y a Jesucristo como hacedor de las buenas nuevas. Todo Romanos es una exaltación, es una sinfonía alrededor del Evangelio, de lo que significa, de su alcance, de lo que Dios quiere para el hombre. Así que en lo que nos vamos a embarcar, si el Señor permite, es una tarea en la cual muchos a lo largo de la historia han intentado entender y comprender y alcanzar, y no sé si es que alguien lo ha entendido completamente. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de Romanos es muy claro en momentos y en momentos parece ser incomprensible. Parece ser muy directo en algunas cosas y en otras parece ser contradictorio. Pero hay una regla que tiene que dominar nuestra vida y nuestra mente al acercarnos a cualquier libro, pero en particular a Romanos, que es que aunque las verdades parezcan ser contrarias, opuestas, antagónicas, todas ellas tienen un lugar en el cual se juntan y conviven y se comprenden y se relacionan de una manera coherente. Y ese lugar es solamente la mente de Dios. Ni la mente de usted, ni mi mente, ni la mente de Salomón, ni ninguna mente sabia en el universo va a comprender la totalidad, la profundidad, como dice el mismo Pablo en esta carta, la profundidad de Dios. Entonces, tenga paciencia por un lado, pero a su vez desafíese a tratar de entender la carta, a buscar respuestas, como dice Deuteronomio 29, hasta donde el Señor las ha revelado, y en las que no, ser prudente y sabio y guardar silencio. En esta mañana vamos a leer los versículos del capítulo 1 de Romanos, versículos del 1 al 17, pero nos vamos a centrar solo en los versículos del 8 al 17. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué venimos a la iglesia de Dios? ¿Quiénes o quiénes son o qué cosa es lo que nosotros exaltamos? ¿Decimos en verdad que exaltamos el nombre de Dios? Decíamos recién, cuán grande es Dios, cuán grande eres, Señor. Pero en lo cotidiano de la iglesia, en el día a día, en el devenir del tiempo, la iglesia muestra quién es realmente Dios y qué tanto ha comprendido su evangelio con base en cómo actúa al anunciar ese evangelio. Una iglesia que no anuncia el evangelio no comprende la urgencia y la necesidad de anunciar el evangelio. Una persona que no procura buscar los medios para alcanzar a otros es que no se ha sentido lo suficiente deudor aún delante de los demás por esa bendición y esa misericordia que ha recibido. De manera que esta mañana, hermanos, vamos a ver con la ayuda del Señor cómo al hacer misión, al llevar adelante la misión de Dios, debemos sentir de forma correcta. Debemos sentir de forma correcta para entonces poder actuar de la manera correcta. ¿Y de qué forma debemos sentir o de qué forma debemos actuar? Bueno, estos versículos que leíamos en particular del 8 al 17, vemos que al menos hay 3 formas en las que Pablo siente y actúa. Él ve de una manera el ministerio, el evangelio, y en consecuencia actúa de una manera. Y estas 3 maneras las quiero pensar junto con ustedes y que podamos ponerlas en marcha, porque si Pablo vio la urgencia, la necesidad, la importancia del evangelio, ¿por qué nosotros no lo podemos ver hoy? ¿O por qué nosotros aún nos cuesta finalmente como iglesia e individualmente ponernos en movimiento para hacer la misión de Dios? Esta mañana vamos a ver entonces en la sección 8 al 12 cómo Pablo se siente frente a la necesidad o frente a su deseo de visitar a la iglesia, pero con el propósito o con la consecuencia y con la intención de poder confortarse mutuamente. En la sección que va del 13 al 14, vamos a ver a Pablo que dice haber intentado o que está intentando ir, aunque aún no es tiempo, porque su intención es alcanzar y anunciar el evangelio. Y en la sección final, si el Señor nos permite, vamos a mirar del 15 al 17, que Pablo está dispuesto a anunciar el evangelio porque ha comprendido o ha conocido que en ese evangelio Dios se da a conocer. ¿Y qué otra buena noticia podemos querer o esperar que es que Dios se dé a conocer al hombre? ¿Qué otro mejor regalo puede ser para alguien que dice no tener propósito en la vida que decirle, tu propósito es el Señor? Y es por esto y por esto. Aquellos que están agotados, desvalidos, sin sentido en la vida. ¿Qué más o qué otra cosa más grande puede haber que decirle, ánimo, no te sientas así, mira lo que tiene Dios para ti? El propósito de cada creyente junto con Pablo es, hermanos, reconocer el evangelio y entonces actuar anunciando conforme a lo importante que es ese evangelio. Padre, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a poder ver, Señor, la magnitud o un poco, Señor, de la grandeza de tu palabra, Padre. Y, Padre, que puedas motivar y movilizar nuestro corazón, Señor. Despertar nuestra mente, Señor, para poder servirte, para poder anunciar tu palabra en cada momento, Señor. Gracias por los que estamos acá, gracias por los que están por Zoom, por los que van a escuchar o ver este mensaje luego, Señor. Te ruego que estés tocando nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a poder ser alguien que solo hable de tus cosas, Señor. No dejes, Padre, que ninguna aproximación de orgullo o lo que sea, Padre, esté nublando mi mente o nuestra mente, Señor. Y ayúdanos a poder ser realmente siervos y esclavos tuyos, Padre. Gracias por este día. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Señor. Amén. Es necesario plantear algunos momentos o algunos elementos de partida en cuanto a lo que es Romanos o la carta a los Romanos, porque veníamos hablando de distintos pasajes del Antiguo Testamento y un salto así de pronto al Nuevo Testamento puede ser un poco confuso también. Y nos ayuda a comprender un poco el contexto de qué está pasando. Cuando Pablo dice ahí al principio, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser enviado también, ha pasado mucho tiempo, muchos siglos de aquel Josías que veíamos hace unos días atrás. Para nosotros prácticamente es dar vuelta una página. Pero en todo este trayecto, recuerden, Cristo ya vino a la tierra, estuvo con sus discípulos, anunció de hecho y de palabra el Evangelio, predicó, sanó, finalmente fue entregado. Él se entregó su propia vida, dice la palabra del Señor, murió en la cruz y, como dice Pablo también, pero en 1 Corintios capítulo 15, Él resucitó. Y esa locura de la resurrección es lo que pone la piedra angular acerca de por qué la creencia o el cristianismo o el creer en Cristo es diferente de cualquier otra cosa. No hay nada que usted o yo podamos hacer para alcanzar la salvación, así como no hay nada que usted o yo podamos hacer para tener la vida eterna y mucho menos para resucitar. Le desafío a decir a la primera persona que no conoce, que vea, que usted va a resucitar más adelante. Dígalo. Lo más probable es que llamen a alguien, lo miren con una cara muy extraña, o digan, o ves vos siempre con tus locuras o algo así. Ojalá que sea así. Pero muchos de nosotros tenemos vergüenza de hablar del Evangelio. A veces no es una vergüenza como la que uno tiene cuando era niño de timidez. Es una vergüenza quizás por el desprecio que uno sufrió antes y que al decir algo que fuera de lo esperado va a sufrir nuevamente. Pero a veces es una vergüenza que no está fundada en la palabra de Dios, porque si realmente conociéramos lo grande que es el Señor, no tendríamos de qué avergonzarnos. Entonces Pablo, más o menos después de su tercer viaje misionero, parece que pasa un tiempo en Grecia, algunos comentaristas dicen que fue alrededor del año 50, 60 más o menos. En ese momento escribe esta carta a los hermanos en Roma. Ahora, Pablo dice algo muy interesante que lo vamos a ver después, que él tenía ganas de ir a verles y no les conocía, porque en verdad Pablo no había tenido nada que ver aparentemente con la fundación de esta iglesia. No es una iglesia que Pablo establece, a diferencia de una cantidad de iglesias que Pablo sí había fundado en el lado de Asia Menor, lo que sería la zona de Turquía hoy en día más o menos. Pero en ese momento, algunos dicen que esta iglesia es posible que haya iniciado cuando también aquellos de Pentecostés escucharon el Evangelio y luego volvieron a Roma. Algo muy interesante que aparece en Hechos capítulo 2, si usted lo quiere revisar después, es como entre las personas que se nombran de distintos lugares del viejo mundo, se nombra específicamente a romanos que habían ahí. Entonces, es posible que al testificar Pedro acerca de Cristo como el Hijo de Dios que había resucitado, aquellos que creyeron quizás, o algunos de ellos, fueron nuevamente a Roma y comenzaron a buscar a Cristo en las Escrituras. Y probablemente ahí comienza un trabajo que produce un fruto increíble. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, ya el versículo 8 habla de esto. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿De qué? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que vuestra fe se da a conocer por todo el mundo. Ahora, la fe es algo intangible. No es posible ver en un sentido la fe. O al menos yo no la puedo ver. No puedo decir, bueno, Johnny tiene 14 kilos de fe, o no sé, Julia tiene 24, o algo así. No puedo. Pero sí puedo medir otras cosas que con claridad aparecen en el propio pasaje. Y toda la carta, especialmente los últimos 2 capítulos, muestran cómo la iglesia de Roma abunda en hechos y en obediencia a Dios que muestran que la fe se traducía a la acción. Es innegable pensar un vínculo entre el discurso de Pablo entonces y lo que más adelante dice Santiago, ¿no? De que la fe sin obras es muerta. No diciendo que aquel que no hace cosas no tiene fe, sino aquel que no hace acciones
no está demostrando la fe que dice tener. No demuestra la fe. Sí, yo amo a Katia, pero nunca, ni siquiera la miro. No tiene una acción real mi amor supuesto a Katia. Yo aprecio a mi vecino, pero nunca le hablo. ¿En qué sentido mi fe se demuestra en esos casos? Yo respeto al Señor, pero la Biblia te dice, respeta a tu padre, respeta a tu madre. Entonces, si no puedo respetar siquiera a mi padre, a mi madre, ¿cómo voy a decir que respeto y amo a Dios? Nosotros, al mirar los versículos del 8 al 12, decíamos entonces que Pablo va a expresar que él quiere verles, que tiene un deseo de querer ir, pero no es un deseo humano. No es algo que diga, ¿cuánto tiempo? A ver cuándo nos juntamos a tomar un café, y nunca se da ese tipo de cosas, ¿no? O a veces pasa que no se da. A mí me pasa por lo menos, a ver cuándo nos juntamos y nunca nos juntamos. Pablo tenía una intención espiritual. La acción física de querer ir a verles tenía una búsqueda que tenía que ver con algo espiritual que aparece en esta porción. Vean ustedes, versículo 9, 10 y 11. Quizás podemos centrarnos por ahora solo en el 11. Dice, porque deseo veros, ¿para qué dice ahí en su versión? O en la versión que usted tenga. ¿Para? Algún don espiritual, que dice, a fin de que seáis confirmados. Ya acá tenemos que ver algo que va más allá del hecho de verse la cara solamente. Y dice, esto es para, en el versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La intención de Pablo de poder o de querer ir a verlos no es otra que el poder confortarse mutuamente, el poder reconocerse, servirse, los dones que Dios les había dado, utilizarlos para poder continuar edificando la iglesia ahí en Roma. Para esto es que quiere ir Pablo. No es solo algo que aparece allí, Pablo expresando una idea que de un momento a otro se le ocurre y quiere ponerla en evidencia al decir estas palabras. Dice que Dios es testigo de esto. La intención que tiene Pablo, que al igual que nosotros deberíamos tener, es la de procurar, buscar, estar en contacto con nuestros hermanos, teniendo la intención de, a través de los dones que el Señor nos ha dado, edificarnos mutuamente. No hay otra manera. Usted y la comunión que usted va a tener con el hermano o con la hermana, si es en el Señor, no se compara a ninguna comunión que existe por fuera de la iglesia de Dios. Los consejos que hay en el mundo son muy buenos. Quizás hay amigos que son muy sabios, que tienen muchos años, o que sin tener muchos años nos recomiendan cosas buenas. Pero la palabra de Dios me muestra que la iglesia de Dios crece por la comunión, una con otra. No por el hecho de estar vinculado y recibiendo consejos de afuera, o no por solamente mirarnos las caras, o los tapabocas hoy en día. La fe es divulgada por todo el mundo, decía Pablo al principio del versículo 8, Romanos capítulo 1. Y es que Pablo comienza de una manera en la cual pone a Dios en primer lugar. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice, mediante el cual, continúa, mediante Jesucristo, perdón, con respecto a todos vosotros. Y es interesante en estos versículos que leíamos del 8 al 17, mire todas las cosas que Dios hace. Él, o sea, el Señor es el que da la fe a los hermanos en Roma. Esto aparece también en el resto del capítulo. Es Dios el que permite que los hermanos en Roma obedezcan la fe, la sigan, y esto a su vez produce un gran testimonio. Ayer hablaba con una persona, no voy a decir el nombre, y me decía, yo quería hablar con el pastor de la iglesia de esta persona porque la persona me pareció tan tierna, tan buena. Yo digo, pero si es así esta persona, ¿cómo debe ser la iglesia? Dije. Bueno, yo después le dije, no tenga muchas expectativas. Mire que somos todos pecadores y estamos en camino de buscar santificación del Señor. Y errores hay en todos lados. ¿Sí? Además, a creer, esto lo decía un líder mío mayor, cuando uno crea que lleva la iglesia perfecta, porque va saltando en iglesia, ¿no? Con la intención de buscar lo correcto, al llegar a esa iglesia perfecta, ya el hecho que yo llegue, ya dejó de ser perfecta en realidad, si es que era perfecta antes. El Señor se presenta, o Pablo presenta al Señor como dador del Evangelio. Dice el Evangelio de Jesucristo.
Pablo presenta a Dios, quien es el que determina el avance o el detenimiento de la predicación de su evangelio. Pablo descansa en la voluntad de Dios, que si Él quiere, si el Señor permite, por fin tenga un próspero viaje, dice ahí. Habla Pablo de una común fe. La fe no es común porque ellos se pusieron de acuerdo, es porque el Señor obra en su vida. Pablo presenta también que es mediante el vínculo de la fe que son confortados, que reciben aliento, que reciben sustento y fortaleza. Y esto es de Dios también, indirecta o directamente. También habla que el Evangelio es el poder de Dios. Lo vamos a ver en breve, pero esto es fuertísimo. Decir que el Evangelio es igual al poder de Dios es enorme, porque el poder de Dios es infinito, por lo tanto el Evangelio debería estar por ahí también. La NTV dice así, es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Poder de Dios en acción, en movimiento. Y la Biblia de las Américas dice que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en Él cree. En definitiva, la parte quizás más fuerte de todo esto que leímos aparece en el versículo 17, que aparece como un Dios que es el que define lo que es el concepto de la noción de justicia. Dios es el que justifica, el que pone a alguien que no merecía ser justo en un lugar de justicia. Todo eso hace Pablo para mostrar cómo Dios es el centro en este pasaje, al igual que en cada momento de sus vidas. Miren lo que dice Romanos 16, 19. Lo voy a leer por acá. Si usted quiere lo puede guardar para leerlo después, no hay problema. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En esa porción de versículos en Romanos 16, Pablo cuenta que el motivo por el que escribe la carta es para recordarles todas estas cosas. Imagínense o ponga usted su vida en el lugar de Pablo. Sabe de una iglesia que queda, vamos a suponer, no sé por qué, pero digo Chile, se me ocurre Chile, la cual usted ha escuchado muchas cosas buenas, le han comentado, pero usted nunca ha estado ahí. Entonces lo que hace algunos de nosotros para ponerse en contacto quizás es mandar un mail, hoy en día un WhatsApp con el pastor podría ser, pero manda una carta y les cuenta todo lo que usted siente a esa iglesia. Y le cuenta todos sus planes, qué es lo que usted quiere hacer, si el Señor lo permite, en cuanto al trabajo en esa iglesia. Es exactamente lo que Pablo está haciendo. Y Pablo en el capítulo 16 nos cuenta que él tiene planes de ir a España, a un lugar muy lejano. Y entonces, de camino, va a pasar por Roma. Y Pablo les manda esta carta a los hermanos de Roma para contarles o para decirles qué es lo que él cree, qué es lo importante en el ministerio y qué significa para Pablo el Evangelio. Veamos el versículo 10 del primer capítulo de Romanos, versículo 10, Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esta frase siempre me causa un poco de sentimiento agridulce, porque si algo que podemos decir es que Pablo no tuvo un próspero viaje, aparentemente, en términos humanos. Pablo, ya en el capítulo 21 de Hechos, justo antes de que saliera para Roma, y una cantidad de cosas que pasan alrededor de él, en Jerusalén ya lo están buscando para matar. Es encarcelado, es detenido, después sale en la embarcación naufraga, la embarcación se destroza prácticamente, dice ahí que el mar golpea de tal forma que la parte del frente se partía, se quedaron prácticamente sin comida, a Pablo lo muerde una serpiente, una víbora en realidad, dice el capítulo 20 de Hechos. Están más de 3 meses después de haber salido para que finalmente llegue a Roma. Y después de pasar todo esto, uno se preguntaría si en verdad Pablo tuvo un próspero viaje para ir a Roma. En términos humanos diríamos que no, que la verdad que
pasar por toda esa travesía no suena muy próspero. Pero lo cierto es que el Señor lo estuvo acompañando en cada paso de este viaje. Desde antes incluso, cuando le dice a Pablo, es necesario que así como testificaste acá, vayas allá a testificar. Y en el camino le dice, ningún alma se va a perder, ninguno de los que están contigo en el barco va a morir. Y el Señor lo sigue guardando. Así que en ese próspero viaje, lo que lo hace ser próspero, aunque las circunstancias no sean claras, es que el Señor está acompañando a Pablo. Y que cada cosa pasa exactamente como Dios tenía determinado que pase. Nosotros cantamos, Señor, tú eres soberano en la tierra y en el cielo, pero Señor, dame un próspero viaje. Señor, tú eres soberano en la tierra y en el cielo, pero por favor, que llegue a fin de mes. Señor, tú eres soberano en la tierra y en el cielo, pero por favor, haz esto como yo quiero y no como tú quizás. Realmente, la vida de Pablo es una vida en la cual muestra con claridad lo que es prosperidad y no como hoy en día se predica la prosperidad. Pablo, estoy seguro que si le preguntásemos después de haber llegado a Roma, ¿y tu viaje, Pablo, fue prosperado finalmente o no? Y sí. Si usted da vuelta a la página solamente y va al último capítulo de Hechos que está ahí antes del capítulo 1 de Romanos, va a ver cómo Pablo tenía tal libertad para predicar el Evangelio que con firmeza les puedo decir que sí, que Pablo tuvo un viaje próspero, una estadía bendecida por el Señor, que le permitió hacer lo que él tanto quería hacer, anunciar el Evangelio. Versículo 11 muestra acerca de cómo él está dispuesto a comunicarles algún don espiritual. Me gusta la NTV como lo dice, para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Que los ayude a crecer firmes en el Señor. ¿Cómo es cuando alguno de nosotros llega a la iglesia o a alguna de la casa de algún hermano, alguna visita? ¿Utilizamos lo que el Señor nos ha dado para ayudar a crecer a nuestro hermano o nuestra hermana firmes en el Señor? Y el versículo 12 habla acerca de cómo Él espera poder confortarles y ser mutuamente confortados. Pero todo esto lo hace Pablo con la intención que decíamos al principio, la de poder entender que cuando la misión de Dios es la que le ha llamado su descanso, si Él dice que depende del Señor, toda la consecuencia es que Pablo va a enfocarse en cumplir esa misión como corresponde. Confortar a la iglesia. Eso es lo que buscaba Pablo en esta primera parte. En la segunda parte, versículos 13 al 14. Voy a leer Romanos 15, 20 al 22, porque hay algo muy interesante en el versículo 13 del capítulo 1 que quiero que tengamos presente. Romanos 15, 20 al 22. Romanos 15, 20 al 22 dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no por donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué causa dice Pablo que se ha visto impedido de ir a vosotros, a los de Roma en este caso? No porque el diablo haya metido su cola y haya querido importunar a Pablo. No porque haya gente malintencionada que le ocasionaba algo que a Pablo le impedía. Vamos nuevamente a capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para
tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo dice en Romanos 15:20, que leíamos recién, que su gran aspiración es poder predicar la noticia, las buenas nuevas, la noticia de Dios, en lugares donde no había sido anunciado el Evangelio aún. Y ese era el ministerio que tenía Pablo, o el gran enfoque de servicio que tenía, el enfoque misionero. Él iba a lugares donde no había sido anunciado el Evangelio, y ahí lo predicaba. Y ahí comenzaba un trabajo, probablemente en las casas, probablemente lo comenzaba con un grupo, como nos cuenta muchas veces Hechos, de judíos, en las sinagogas y luego en las casas, pero iba a lugares donde no había una iglesia, donde no había alguien más que había anunciado. Y Pablo utiliza un motivo que quizás para mí es algo inesperado. La versión NTV lo traduce de otra manera, este versículo 13. Habla de que hasta ahora no le ha sido posible. Porque suena muy fuerte decir que a alguien le ha estorbado. Pero la verdad es que él mismo reconoce que quien delimita la acción de su misión es el Señor. Porque es la palabra de Dios la que le dice, aquí predica y aquí no predica. Por eso es que el versículo 20, 21 y 22 de Romanos 15 mencionan a las Escrituras, ¿no? Dice así: he seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él, verán, y los que nunca oyeron de él, entenderán. Pablo seguía la palabra de Dios para anunciar el Evangelio. Pablo no seguía sus instintos o sus impulsos. Cada vez que él tenía que anunciar el Evangelio, ponía en el centro la palabra de Dios, como no podía ser de otra manera. De hecho, cuando leíamos al principio del capítulo 1, versículos 1 al 7, veíamos que el Evangelio ya había sido anunciado. Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No hay nada novedoso. Lo único diferente, quizás, si se podría hacer diferente, es cómo Cristo ahora vendría a ser aquel Cordero sin mancha entregado en lugar de los que no conocían al Señor. Es la gran diferencia. Pero aún el Señor sigue demandando sangre. Es fuerte lo que estoy diciendo. La gran diferencia, como les decía, es que Cristo es el único que ha derramado su vida en lugar tuyo y en lugar mío. ¿Quién es Pablo entonces? ¿Cómo se presenta Pablo? Y el versículo 14 dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo reconocía el valor de lo que tenía en su vida para compartir. No había nada que le iba a llevar a dejar de ser alguien que, teniendo algo para compartir, si es que no lo compartía, estaba siendo negligente. Estaba siendo alguien que estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Si usted sabe, si yo sé que la palabra de Dios es vida, ¿por qué nos cuesta tanto hablar o demostrar a otros acerca de esto? ¿Qué es lo que está en nuestra mente impidiendo, con nuestra acción, impidiendo que el Señor sea dado a conocer a través de nosotros? Quizás la falta de recursos, quizás la falta de contactos, quizás la falta de ocasiones. Es bueno, como Pablo, orar para que el Señor permita abrir esas puertas y esos lugares en los cuales va a ser anunciado el Evangelio. Porque, hermanos, somos deudores. Nosotros somos deudores. Tenemos tantas bendiciones, hermanos. Usted no se puede imaginar lo que es tener un lugar donde estar y sentarse a comer algo a la noche, o a la mañana, o al mediodía. ¿Usted no daría algo de eso para los demás? No le estoy pidiendo que dé. Lo que quiero decir es, ¿no se siente movida a misericordia cuando ve a otros pasar necesidad? ¿Y qué más podemos hacer en cuanto al Evangelio? La iglesia de Dios, que se identifica con el Evangelio que Pablo anuncia, es una iglesia deudora, que le debe dar a los demás, no lo material, quizás sí, pero no necesariamente lo material, sino empezando por lo espiritual. La iglesia de Dios debe anunciar el Evangelio del Señor. A griegos y a no griegos, se refiere a la gente que es gentil, o sea, los que no eran judíos y los que son judíos, y a otros más, aquellos que pueden decirse que son muy cultos, a sabios y a no sabios, a los bárbaros utiliza otra versión acá.
Pablo a todo el mundo es deudor. Nosotros también. ¿Cómo se presenta usted delante de los demás? ¿O cómo se ve usted delante de los demás? ¿Como deudor del Evangelio? ¿Como siervo? La palabra que utiliza en el original en el versículo 1 es doulos, que vendría a ser una traducción posible también esclavo, esclavo de Cristo. ¿Qué cosas sabemos sobre Dios en la última parte, en los versículos 15 al 17? O podemos pensar quizás en el total de la sección. Bueno, primero que decíamos que Dios era testigo de cómo las cosas suceden. Y esto es bueno porque el Señor, a veces nos olvidamos, y está atento con su mirada a nuestra vida. Yo no sé si haría lo que hago todo el tiempo con normalidad, si a cada momento recordase que el Señor está mirando, está con sus ojos encima mío. Ahora, a lo largo de la historia, esto ha sido algo que hasta se ha caricaturizado, se ha llevado a la broma, a la burla, porque dice, Dios te está mirando, es casi que, hasta algunos piensan que es una especie de Papá Noel, ¿no? Que si haces esto, te va a dar esto, y si haces lo bueno, te va a dar lo bueno. No. Nuestro temor a Dios tiene que estar fundado más allá de lo que Dios pueda obrar o no. La palabra del Señor me muestra que Dios está con sus hijos. ¿Y qué voy a hacer yo? Si Dios está a través de nuestros ojos viendo lo que nosotros vemos, póngase en ese ejemplo, ¿no? ¿Veríamos lo que hacemos todos los días? ¿Diríamos lo que decimos todos los días? El Evangelio le pertenece a Cristo. El versículo 9 decíamos esto, ¿no? Porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Por lo tanto, si el Evangelio es del Señor, es nuestro deber estudiarlo para poder entender qué significa anunciar el verdadero Evangelio y no a la versión del Evangelio versión Obed, o la versión, perdón Johnny, te agarro de vuelta, el Evangelio versión Johnny. El Evangelio es puro y debe ser buscado siempre, estudiado para revisar si lo estamos anunciando correctamente. Porque el Evangelio no nos pertenece a nosotros. Saben, a lo largo de la historia hay muchos que han hablado acerca del libro de los Romanos como una carta que es una obra teológica. Es tan compleja en algunos sentidos, como les mencioné al principio. Pero hay dos momentos de la historia que me gustaron mucho cuando repasaba esto. Uno es el que le sucede a Agustín de Hipona más o menos en el año 386, que él estaba leyendo en un momento clave de su vida, en el que estaba dudando si seguir o no seguir a Dios, si someter su vida a Dios o no, porque habían cosas por fuera del mundo, por fuera en el mundo, mejor dicho, que le llamaban la atención, que le atraían. Una cantidad de cosas que se han escrito sobre su vida. Pero en ese año, en el 386, dice que él estaba en un lugar, en el fondo de un terreno, y escucha que alguien le dice, un niño jugando, a un juego que, bueno, no se sabe bien qué juego habría sido, pero Agustín dice que escucha a un niño jugando y dice que el niño estaba diciendo en voz alta, toma y lee, toma y lee. Y ahí se sintió por algún motivo él motivado a agarrar un libro que tenía a su mano para leer, que justo era Romanos, ¿no? En medio de esas dudas, en medio de ese momento que él estaba pensando, y él le dice, según él mismo cuenta en su testimonio, lee Romanos 13:13. Y entonces, en ese versículo que aparentemente podría ser algo común para el cristiano, dice así, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidias. Más bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Dice Agustín de Hipona en su testimonio que él, ese pasaje le movió el piso y le llevó a decidirse definitivamente y a entender que Dios lo estaba llamando a una vida de santidad real. Me gusta mucho la parte final de este versículo. Dice, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Cuántas veces guardamos nuestra energía o las mejores cosas que tenemos para satisfacernos a nosotros mismos y no la entregamos al Señor? Mucho tiempo después, Lutero, en 1515,
escribe lo siguiente: yo deseaba mucho entender la epístola de los romanos, pero el único obstáculo era la expresión, o lo único que no entendía, o lo que limitaba mi comprensión de la carta, era la frase la justicia de Dios. Porque la entendí como la justicia por la cual Dios es justo y trata a los hombres con justicia al castigar al injusto. Noche y día meditaba en esto hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual Él, el Señor, por gracia y misericordia, nos justifica por la fe. Desde entonces me sentí renacido y como habiendo pasado por las puertas abiertas al paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se hizo inexpresablemente dulce para mí en un amor mayor. Este pasaje que Pablo lee, versículo 17 del capítulo 1, es un pasaje fundamental para su vida, para la vida de Martín Lutero. Y es que en ese versículo tan pequeñito aparece lo que es el Evangelio de verdad. Y que es el Evangelio que nosotros deberíamos anunciar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se da a conocer. La palabra revelarse es eso, ¿no? Antes, al menos yo recuerdo que cuando sacábamos una foto, teníamos que esperar un rato para ver cómo había salido, ¿no? No había tanta tecnología como ahora. Y teníamos que llevarla a una casa de revelado y pasaban quizás unas semanas hasta terminar las 36 fotos del rollo, me acuerdo, o algo así. Y después veíamos cómo había quedado y mirá, salí cortado. Me acuerdo que una vez, me estoy yendo de ejemplo acá, pero bueno, lo digo como parte anecdótica también. Un tío sacó varias fotos en un cumpleaños y cuando las revelaron, todas las cabezas estaban cortadas, pero todas las cabezas. Y digo, wow. Y siempre lo joroban a mi tío como el de la cabeza que corta, ¿no? El que corta las cabezas. La cosa es que cuando uno revelaba una foto, daba a conocer lo que estaba ahí en lo que se había tomado. Estaba como escondida. ¿Cuántas veces nos ha pasado de encontrar una foto vieja? Uy, mirá, y limpiando algo, ¿no? Y aparece ese tesorito. A veces son fotos que uno quisiera romper, quizá. Y otras veces son fotos que uno las vuelve a marcar, las saca fotocopia y la manda por Facebook o algo así. El Evangelio es algo así, es como una foto tomada del poder de Dios y que al mostrarse demuestra la justicia de Dios. La justicia no como el juez que hoy castiga, sino como alguien que, habiendo determinado que todos eran pecadores, o señalado que todos eran pecadores, el Señor toma a los que Él quiere y rescata para salvación. Entonces, esto es algo interesante porque la salvación no te corresponde a ti, no me corresponde a mí. La salvación es del Señor. Y ya tendremos momento de rompernos un poco la cabeza con esto cuando lleguemos a Romanos 9. Pero si es que el Señor dice que la salvación es del Señor, ¿por qué nosotros creemos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida? Porque una vez hechos justos, sacado del barro del pecado y llevado al lugar de limpieza, quizás a una repisa preciosa, imagínese eso, y puesto para que todos vean la gloria de Dios que opera en usted, ¿por qué seguir buscando lo que el Señor no quiere? Porque no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo. Y acá da un resumen de lo que va a tratar el libro de Romanos. Porque Pablo va a hablar a una iglesia en Roma que estaba conformada por judíos, pero también por gente que no tenía nada que ver con la religión, con el judaísmo. Entonces había muchos que tenían buena base, digamos, bíblica de las escrituras del Antiguo Testamento, pero había una cantidad que no tenían ni idea. Y Pablo en la carta va a hacer una discusión constante, va a estar haciendo preguntas retóricas, va a enseñar acerca de lo que es justamente la salvación, porque Pablo está estableciendo la base o está contando lo que es la salvación del Señor. Y muestra acá en este versículo 16 que es para todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Hermanos,
si realmente hemos entendido el Evangelio, si hemos entendido que el Señor nos ha salvado y nos ha tomado prácticamente arrebatándonos del infierno, poniéndonos para su gloria. Lo natural entonces es empezar a anunciar a los que como nosotros aún siguen perdidos. Por eso somos deudores. Por eso las luchas de poder, por eso las guerras que hay internas a veces entre nosotros, yo creo que gracias a Dios no se da la congregación, pero si se da, o hay algo que yo no lo sé y no me importa en este momento, recuerde, mire que el Señor ha entregado a su Hijo por usted. ¿Tanto vale la pena la sangre, vale la pena desperdiciarla como para que usted se involucre en cuestiones que no son del Señor? No nos avergoncemos del Evangelio, pero sí tengamos vergüenza de andar de maneras que el Señor no quiere que andemos. Porque la fe que se divulga en todo lado, acá en la costa, en cualquier lugar, en su barrio, depende de qué tanto somos capaces de obedecer al Señor. Que el Señor quiera que podamos seguir estudiando su palabra y viendo de qué forma Él nos llama a ajustar nuestra vida a su palabra. Le animo, si usted quiere, a poder leer Romanos. Son 16 capítulos que se leen muy rápido y estar más empapado de esto. Porque realmente el Evangelio, hermanos, muchas veces lo volvemos a reconocer o a reencontrarnos innecesariamente cuando buscamos en la palabra de Dios. Y es necesario hacerlo cada día. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres bueno al permitirnos escuchar, Señor, esto que alguna vez salió de tu mente, Señor, a través de Pablo y llegó a los hermanos de Roma, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, cada emprendimiento, Señor. Bendice, por favor, cada actividad que realizamos en la iglesia, Padre. Pónganos en nosotros, Señor, el corazón de personas que deben, Señor, que te deben a ti, que le deben al mundo, Padre, para poder anunciar, Señor, sin reparo el Evangelio, Señor. Queremos ser deudores, Padre, como Pablo, en ese sentido, Señor, de que es nuestro deber, Señor, anunciar el Evangelio a toda persona, Señor. Te pido que tú pongas en nuestra mente en este momento claridad para entender también tu Evangelio, Señor, como tú lo quieres. Ayúdanos a poder seguir pensando en nuestras cosas, Padre, pensando en esto y también al buscar en tu palabra, Señor, conocerte cada día más. Gracias por esta mañana y por todo lo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.